Bueno, buenas tardes. Nosotros somos de Mega Practical, somos un proveedor autorizado de certificación y hoy vamos a platicar acerca de la contabilidad electrónica. Entonces preparamos una presentación acerca de los aspectos básicos de qué es la contabilidad electrónica, cuál es la parte técnica y vamos a presentar nuestro sistema IBIS para correr un flujo de cómo se generarían las balanzas y los catálogos y las pólizas que pide el SAT. Bueno, entonces la contabilidad electrónica lo que quiere decir es que debes de generar archivos y asientos electrónicos para que se puedan en un momento dado enviar al SAT. Eso quiere decir que tu sistema contable debe estar preparado para que por cada póliza de egreso que hagas se asocie el comprobante fiscal o la facturación electrónica por medio del número de serie. Así como las facturas que emites también deben de estar relacionadas. Entonces es muy importante que también otra cosa es que el SAT dice que cada contribuyente debe tener su sistema de contabilidad. Por eso ahora cada contribuyente debe comprar un sistema porque él debe tener las llaves y los accesos, por si en algún momento lo requiere el SAT, deben de estar en su poder, no tanto del contador. Entonces en eso consiste a grandes rasgos la contabilidad electrónica. Ahora, ¿qué se debe de enviar? Se debe de enviar el catálogo de cuentas una única vez. Ese catálogo de cuentas debe estar asociado con el código agrupador del catálogo que emitió el SAT. Y cada vez que cambies tu catálogo de cuentas, lo tendrás que enviar al SAT. También se debe de mandar cada mes la balanza de comprobación que se genera, y lo que son las pólizas solamente van a aplicar cuando la autoridad te los requiera para hacer alguna revisión o cuando quieras solicitar una devolución o compensación. Le tendrás que mandar el paquete de pólizas que conforman esa devolución o esa compensación. Ahora, ¿quién la envía y cuándo? Entonces el SAT dice que el sistema financiero y las personas físicas y morales con ingresos mayores a 4 millones de pesos en el 2013 deben de empezar a enviar su contabilidad a partir del 2015. ¿Cada cuándo la debemos de mandar? Pues tenemos plazo a más tardar los primeros 5 días del segundo mes posterior al que corresponda. Eso quiere decir que la balanza de enero tenemos como fecha límite del 3 al 6 de marzo del 2015. Y para el sistema financiero establecieron el 3 de mayo para el primer envío. Aquí se enviaría el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación del mes de enero, y así sucesivamente. Ahora, para las personas morales y físicas que hayan tenido ingresos menores a 4 millones de pesos durante el 2013, la van a empezar a mandar a partir de enero del 2016. Igual, el mismo plazo, o sea, son 2 meses, los primeros 5 días posteriores a los 2 meses del periodo que corresponda, y sería que la obligación sería del 1 al 4 de marzo del 2006, empezar a mandar la balanza de enero de 2016. Ahora, las personas físicas que utilicen su contabilidad vía Mis Cuentas, que Mis Cuentas es el sistema que el SAT habilitó para que de manera gratuita puedas emitir facturas, recibir facturas, llevar tu control de ingresos y egresos. Si lo hacen por ahí, las personas físicas no están obligadas a llevar contabilidad electrónica. No sé si de esta parte, que es el marco conceptual, tengan alguna duda que los podamos resolver. Bueno, le voy a pasar la palabra al ingeniero David, que nos va a explicar técnicamente cómo se envía la facturación electrónica. Pues ya entrando en la parte técnica, ¿no? de lo que es la contabilidad electrónica, como bien lo decía la presentación anterior, un XML. Si al final la contabilidad electrónica se resume en un XML, cual se compacta, y como bien lo decía Marisol, pues se sube al portal de Mis Cuentas del SAT. En este XML va toda la información relacionada. Entonces, pues, estamos hablando de XML, muchas personas dicen, bueno, ¿y qué es un XML? Ya nos pasó con el tema de los FDI,
Las personas cuando empezaron a emitir comprobantes fiscales, sí, utilizaban más lo que era el PDF, la representación impresa, y ni siquiera conocían lo que era el XML, cuando realmente para el SAT lo que es válido es el puro archivo XML. Pues, entrando realmente de forma general, XML son las siglas, ¿no?, de lo que es Extensible Markup Language, a partir de su nombre en inglés, como un lenguaje descriptivo de un documento fichero de texto plano. No es más que un fichero de texto plano, el cual tiene una determinada estructura, y esta determinada estructura, pues, digamos que es como una plantilla donde se refleja la información que queremos guardar. Podemos hablar de XML como que es tan simple como un documento de texto plano, como que sirve para base de datos. Incluso podemos decir que es la pura base de datos de un sistema. ¿Por qué se utiliza? Porque de forma general pues, es un estándar, digamos, internacional, utilizado por varios sistemas, incluso no solo para almacenamiento de información, sino también para traspaso de información, más allá para la integración de varios sistemas. Digamos, si vamos a integrar dos sistemas los cuales no cuentan con servicios web, no comparten una misma base de datos, pero exportan un XML con una estructura determinada, el otro puede importarla a través de este XML, obviamente tenga su formato, su plantilla bien definida. ¿Qué es esto lo que ha tratado el SAT realmente? ¿Puedes pasar, por favor? Este es un ejemplo simple de XML que vemos acá, pues, como bien lo decimos, es una estructura donde acá mostramos, por ejemplo, una etiqueta, como bien se le llama, la cual es mensaje. Este XML representa un mensaje, digamos que estamos hablando de una aplicación que guarda todos los mensajes de correo electrónico en sus archivos XML. Tenemos la cabecera del mensaje, tenemos que hay una región destinada para lo que es el remitente, el cual anida lo que es el nombre de la persona que lo emite y la dirección de correo del remitente. Al igual está el destinatario, el cual anida lo que sería el nombre del destinatario y la dirección. Posteriormente, otra información del correo, pues es como tal el contenido, el body, como le llamamos, donde viene el asunto del mismo y el párrafo, digamos, todo el contenido ya donde queremos poner. Adicional a esto, es un ejemplo muy sencillo, adicional a esto, ¿cuál otro elemento podríamos ver? Los archivos adjuntos, donde se puede identificar el nombre del archivo, el contenido del nombre del archivo, incluso la extensión si así lo deseamos. Es una representación realmente muy sencilla. ¿Cómo está compuesto? Pues realmente está compuesto por un prólogo y un cuerpo. El archivo XML como tal, el prólogo no es más que como tal la definición de ese XML, donde se especifica el tipo de documento que es XML, de lo que estamos hablando, la versión que se maneja, el tipo de codificación, atendiendo al sistema operativo, lo que se vaya a utilizar, y el cuerpo, que es toda la declaración, obviamente, del mismo. El prólogo no es necesario. Realmente hay muchas aplicaciones que solamente manejan la implementación del cuerpo. Esto es más bien cuando vamos a hablar de que pasamos XML de un sistema a otro. Este otro sistema sí necesita identificar la codificación a la cual viene todo su contenido, la versión del XML y realmente pues, qué tipo de documento es. Más a característica, pues aquí lo vemos, ¿no? Es decir, un XML, el prólogo no es más que la declaración, la sentencia donde viene qué es de qué se trata este documento. Y bueno, ya hablando de algunos otros detalles, la declaración del tipo de documento, que enlaza un documento de DT. El documento de DT no es más que la definición del tipo de documento, lo que veíamos del puro XML. Y algunas otras cosas como que tienen unos más comentarios como instrucción. Es decir, a este documento, por decirlo así, se le pueden añadir sentencias que constituyen comentarios. Estos comentarios son transparentes, por decirlo así, para los sistemas que los lean. No es más que es como digamos, una forma de anotación que se utiliza para que la persona que lo vaya a ver directamente entienda cuáles son las etiquetas. Por ejemplo, en el momento que ahora lo estamos explicando, se le podía añadir comentarios al documento, que es totalmente invisible para los sistemas, pero el programador o el desarrollador o la persona que directamente trabaja con este, pues sí lo puede interpretar. Seguimos avanzando. El cuerpo de mensaje, lo que veníamos platicando, ¿no? A diferencia del prólogo, no es opcional. Obviamente si vamos a enviar un documento, pues no puede estar vacío. En este caso, este no es opcional. Y el cuerpo debe tener al menos un elemento raíz, que llamamos elemento raíz pues, a lo primero que vemos, es decir, mensaje a enviar. Y los demás adentro pues, serían los anidados o los hijos, como normalmente le llamamos también. ¿Qué va a tener? Pues va a tener las características indispensables del mismo, digamos el correo, la dirección, el nombre del emisor, el nombre del receptor, y así cada una de las cosas que decidamos especificar en el mismo. Elementos, es decir, los elementos serían como los que marcamos, las etiquetas que marcamos. Los atributos, pues ya sería, por ejemplo, marcamos mensaje a enviar, los atributos que serían el nombre, el asunto, el contenido, los archivos adjuntos, por decirlo así, y los comentarios. Esto sería un ejemplo de comentario, es decir, se utiliza esta pequeña nomenclatura y todo lo que va dentro de esa nomenclatura, de esas llaves, por decirlo así, es transparente para los sistemas. Es más bien un comentario para que se sepa de qué se trata. Por ejemplo, envío de correo. Se le pone un comentario arriba, esta es la etiqueta que se utiliza para señalar el envío del correo. Asunto, se le pone un comentario arriba, aquí va especificado todo el asunto del correo.
Es una forma de entendernos cuando pasa de una mano a otra. Implementamos un sistema, digamos, por decirlo así, de facturación. Los desarrolladores pues, circulan, digamos, en las empresas. Cuando viene otra persona, pues estos comentarios nos ayudan a entender cómo se hizo, qué es lo que tiene realmente estos documentos en nuestro sistema. Si puedes pasar, por favor. Validez, característica principal. Es decir, un documento Word, un documento Excel, la validez es que esté correctamente formado. Si cómo es que está correctamente formado, pues lo ejecutamos, le damos doble clic, nos abre con el Excel, se leyó, pues es válido realmente. No nos abrió, pues está corrupto, se le eliminó parte de su contenido, obviamente no se puede ver. Pero un documento de texto plano, ¿cómo lo validamos? ¿Cómo sabemos si es válido o no? Pues ahí es donde entra el SAT atendiendo la parte de CFDI, atendiendo la parte de estados de cuenta, atendiendo la parte de contabilidad, que rige el estándar, rige las normas, la estructura que debe tener cada XML, la información que debe estar contenida y que define esta estructura, pues define la posición de las mismas, es decir, quién va primero, quién va después, qué información es requerida, qué información es opcional. Y entonces decimos que un XML, por decirlo así, es válido si cuenta con una determinada estructura previamente definida, si la información que es notificada como requerida en la misma, pues está contenida. Digamos que no vamos a generar un CFDI donde no aparezca la información del emisor. Obviamente eso es un CFDI inválido. Dice, bueno, ¿y quién lo emitió? Tampoco lo podemos generar sin la información del receptor. Sin embargo, sí puede generarse sin una leyenda, por decirlo así, donde es digamos, un texto adicional donde queremos especificar algo. Esta es la factura que se emitió para la venta de monitores de computador. Eso sí realmente es algo opcional. Y son algunas determinadas cosas. Allí viene la descripción completa de lo que es la validación, atendiendo a ello. XML y CFDI. Lo que platicamos, ¿qué es un CFDI? No es más que un documento XML. Igual, con una determinada estructura. Como podemos ver, esto sería un elemento donde dice comprobante, si el CFDI se maneja como comprobante, en términos de técnico, por decirlo así, donde especifica cosas, la fecha de generación, uno de los atributos, los elementos que veíamos arriba, el sello que le pone el SAT, o la firma electrónica, o el timbre digital, la forma de pago, el certificado, el motivo de descuento, etc. Se define incluso otro elemento con los atributos como RFC, nombre de la persona que lo emite, el receptor, los conceptos. Digamos que los conceptos no son más que los motivos por el cual se genera un CFDI. Digamos, si vamos a comprar una computadora, pues computadora con estas características. Si la compramos, por ejemplo, material de oficina, y en una misma factura, en un mismo CFDI, pues si incluimos una mesa, incluimos sillas, pues vendría un concepto para la mesa, vendría un concepto para las sillas, para el borrador, así sucesivamente. Además, obviamente, de otros componentes, como pueden ser los complementos, como le llama el SAT, como es el propio timbre fiscal digital, y algunas adendas. Las adendas pues, no son más que estructura del XML con información adicional que realmente el SAT no le brinda validez. Digamos que para el SAT solamente es válido lo que es la información del comprobante, lo que es la información emisor, receptor, conceptos y lo que ellos llaman complementos. Complemento, por ejemplo, vamos a generar una factura la cual está relacionada con una institución educativa, muy relacionada con el tema que manejamos hoy, y queremos especificar en nuestra factura pues, más información detallada de esta factura, por decirlo así. Entonces adicionamos el complemento de instituciones educativas, el cual nos brinda una descripción total, incluso tiene más información que el propio CFDI, por decirlo así, de forma básica, y esta información sí es válida para el SAT, sí la valida el SAT, pero digamos que podemos utilizar o queremos añadir en nuestra factura alguna información que realmente no es transparente, pero nosotros como cliente final pues, siempre la venimos utilizando, y ahora porque el SAT dice que debemos factura, pues la queremos seguir utilizando. Ahí es donde aparecen lo que serían las adendas, que no es más como otra estructura, así como viene concepto, simplemente adenda, donde podemos especificar con nuestro diseño, con nuestra plantilla, con la información que nosotros deseamos, toda la información que queremos, pero que realmente para SAT es completamente transparente, pero sí la podemos guardar. Entonces ahí es donde vamos, si un CFDI no es más que un XML, que es lo que venimos hablando. ¿Qué significa esto? Es decir, un CFDI no es el archivo que se utiliza para la contabilidad electrónica. No más que quería poner como ejemplo, ¿no?, la utilización de los XML como base de datos, como lo habíamos visto, como sistema de almacenamiento, incluso como sistema o forma de integración de la información. Dice, bueno, ¿pero qué integración? Porque, por ejemplo, existen los PAC generan CFDI y le tienen que pasar ese CFDI, esa información del comprobante fiscal, se lo tiene que pasar al SAT. ¿Cómo lo hace? ¿Se lo envía uno a uno a datos? No. Lo genera en el XML, lo firma y este XML es el que lo lee el SAT. Es como una forma de integrarse. ¿Para qué? Para no vernos necesitados o no vernos obligados a que el SAT nos tenga que compartir sus bases de datos de los sistemas, lo cual aumenta la vulnerabilidad
para que en algunos momentos pues, no exista la necesidad de crear un servicio para enviar la información del receptor, un servicio para enviar la información de cada uno de los conceptos, sino que se define un documento donde se envía de una sola vez toda esta información y que obviamente es manejable y conocido por todos. Digamos, un XML pues es abierto, se puede abrir con los navegadores web, con cualquier fichero de texto plano, no necesitas un programa específico para ello. Por eso es que lo llamamos que es algo internacional, por decirlo así. Antes de entrar en la parte del RP, pues resumiendo esto del XML, solamente ya enfocándonos a lo que es la contabilidad, es decir, como bien decía Marisol, la contabilidad no es más que la integración entre los catálogos que presentan las empresas contra un catálogo que publica el SAT. ¿Qué pasaba anteriormente cuando esto no existía, cuando el SAT todavía no entraba en esta parte de lo que es la contabilidad electrónica? Cada una de las empresas creaba sus estados de cuenta y los manejaba con sus identificadores, con sus códigos, a su forma, como cada uno lo entendía. No existía un estándar internacional, digamos no existía un estándar en México. Llega el SAT y dice, vamos a organizar esto. Este es el catálogo de cuentas por el cual nos vamos a regir a partir de ahora. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces cada una de esas empresas que lleva su catálogo tiene que homologarlo. Si ellos, por ejemplo, su catálogo de ventas de sillas era con el código 01, el SAT dice no, el catálogo es con el código 02 y todos los vamos a manejar así. Entonces ellos tienen que hacer como esa homologación donde esta cuenta va a ir incluida en esta. A partir de esa homologación o match, por decirlo así, es que se genera entonces un XML, obviamente ya con toda la información, con la estructura que pide el SAT, que es el que se sube finalmente a la página a la aplicación de mis cuentas y mediante el cual se procesa todo el tema de la contabilidad electrónica, arrojando sus resultados. Si el XML está correctamente formado, pues obviamente la aplicación le va a devolver lo que debe hacer, y en el caso de que no, pues le manda un mensaje de notificación de que le falta esta información, la estructura no está mal. Obviamente para eso existen los packs, los cuales son como una herramienta, digamos así, como una ayuda para los servicios que brinda el SAT, que obviamente pues, cuentan con toda su certificación y validez, digamos, de todo lo que ellos generan. Es como decir una réplica del SAT en cada uno de los lugares donde se encuentran para aumentar la capacidad de procesamiento de los CFDI, de los estados de cuenta, digamos, de las nóminas, por decirlo así, y finalmente de la contabilidad electrónica. Ahora pues, le damos seguimiento al ingeniero Osvaldo, el cual le va a comentar sobre el RP, el IBIS, un RP que maneja nuestra empresa, el cual ya viene con la implementación de todo este proceso de contabilidad electrónica. Más empresas. Esa es una gran ventaja. Entonces no nomás es tener un RP y venderlo como tal, no, vender el servicio de interoperabilidad, no importando lo que tengas. Puede ser a través de un Excel, te podemos generar tus archivos, lo generamos en XML y te entregamos al SAT. ¿Por qué? Porque así lo tienes, o sea, no necesariamente tienes que cambiar. Ya invertiste, hay gente que invirtió millones en un RP, te puedes ir a un SAP y no lo tiene. Así te lo digo, o sea, así con esos puntos, ¿no? Y así pasa, ¿no? Y puede ser con... Entonces hay que trabajar esa parte, todos los contadores, pues es donde ahora sí que no saben ni qué hacer. Entonces, sistema ingresas, la siguiente, ingresa al sistema y luego vamos a ver qué pasa. La primera, otra. Aquí se ven que la primera tenemos todo lo que tenemos: inventario, tenemos compras, tenemos ventas, tenemos contabilidad, administración y caja, ¿no? Todos los módulos tenemos. Puede ser independiente o demás. La siguiente, en la siguiente pantalla tenemos nuestro catálogo de cuentas. Esto va a aparecer. ¿Okay? Aquí está contabilidad. Aquí en la parte de contabilidad tenemos lo que es mantenimiento de cuentas. En esa parte de mantenimiento de cuentas, ¿quieres abrirlo? Es un mantenimiento, ya está en base a lo que es el NIF. Las cuentas tienen hasta 5 niveles, ustedes pueden capturar como lo hacen normalmente. No tienen que hacer nada más que capturarlas en nuestro sistema. O sea, aquí no hay truco, no hay nada. Simplemente están las cuentas, como marca el NIF, las normas, y tú vienes a capturar. Al momento que tú ya agregas una cuenta más, nuestra ventaja es que esto ya homologamos con el SAT. Ya están ligadas. Aquí ya está más rápido. Esta parte que está aquí, como ven, este mapeo ya lo tenemos. Si alguien lo necesita, yo te lo pongo. No importa el sistema que tengas. Pero nuestro sistema ya lo trae natural. Aparte de multiempresa y multiusuario, o sea, si tú eres un despacho contable, tú puedes ya darle chamba a la gente vía, como es web, tú le das la parte de cuentas por pagar, le das la cuenta de cheques y ellos capturan todo. Tú recibes la información y automáticamente llevas la contabilidad. Pero tú ya le estás dando el servicio, que sigues dándolo, pero ya con tu parte contable. Ya lo que es la parte de que manejas, ¿no? Si ven aquí ya están todas las cuentas, pues dependiendo cada una de las cuentas, agregar y ya vienen todas homologadas. Lo que marca esto con la parte de cuentas. Esta es la parte importante. ¿La que sigue? ¿La otra? Aquí ya vamos a lo que es lista de procesos, la parte que es la misma contabilidad,
Vamos a abrir la parte de cuentas por pagar, aquí la parte de pólizas. Aquí cuentas por pagar, ¿no? ¿Vale? Contabilidad. Aquí ya viene lo que es el catálogo de lo que comentaba David. Aquí el catálogo de cuentas ya viene lo que es la parte de balance. Ya viene todo. Lo puedes poner por fechas, por mes, por semestre, por día. Al momento que tú le pegas aquí, te genera el XML. ¿Vale? Te genera, es lo que estaba comentando David. Aquí está. Cuentas del banco, Manuel, Sánchez, González. Ya lo genera. El sistema lo tiene de forma natural. Y esto mismo lo podemos generar en los sistemas que ustedes tengan. Ya lo tenemos, ya trabajamos, ya mapeamos. Pero nuestro sistema lo tiene natural. Y aparte de nuestro usuario, multiempresa, consolida inventarios, genera facturación, todo completo. Puede ser de una forma. Y aparte en la nube es mucho más económico. ¿Tienes el siguiente? Ahorita vamos a ver lo que es la parte de registrar una factura de un proveedor. ¿Cómo sería? Es la parte aquí donde viene el dolor de cabeza. Si quieres, dale. Aquí, ¿qué pasa? Registrar, dale al siguiente. Catálogo de cuentas, dale, ¿sabes? Aquí está ya una factura, como la ven. La capturas, dale de ver. Eso lo puede hacer el cliente sin ningún problema. Dale otra vez. Estas son pantallas nada más porque lo tenemos en web, lo pueden ver funcionar en el stand. Aquí aparece. ¿Qué tienes que hacer? Ahí está la factura y dices, sube el PDF, sube el XML. Ya lo machó. Y el XML, aquí está. Ya sabe lo que está pasando aquí. Ya tiene todos los datos. Ya, cuando hace toda la producción, ya lo hace de forma natural. Esto es lo que hace el sistema. Esa es la forma natural de hacerlo. Claro que hay sistemas o RPs que toda esa información lo tienen en un texto plano, lo tienen en otro lenguaje, y eso hay que transformarlo al lenguaje que quiere el SAT. Entonces, tomar esa información del lenguaje que tengan, nativo o donde esté creado, crear esos archivos y puedes generarlos.